Okay. Una situación dramática y devastadora. La desesperación y angustia se volvió a vivir en la isla caribeña. Un devastador terremoto de magnitud 7.2 sacudió el suroeste de Haití. El nivel de destrucción y desesperación es cada vez más evidente. Más de 2.000 personas muertas. La desesperación por el lento ritmo de la ayuda humanitaria ha ido creciendo. Cientos de haitianos asaltaron un camión con alimentos que serían distribuidos en la ciudad de Los Cayos. Pelean por comida, dicen, porque hace una semana no se alimentan. Cada día que pasa, las señales antes del fin siguen siendo más claras que nunca. El clima en el planeta está cambiando. Fuertes olas de calor, tornados, huracanes y un sinfín de fenómenos meteorológicos jamás vistos en los últimos tiempos están devastando al mundo. China sufrió el paso del tifón Infa, causando daños catastróficos. La destrucción en Tennessee, Estados Unidos, que fue azotado por las inundaciones debido a la tormenta Fred, dejó 22 muertos, entre ellos niños. En Turquía, al menos 27 muertos por inundaciones y 100 personas están desaparecidas debido a la catástrofe que ha arrasado varias provincias del Mar Negro. Más de 150 muertos y daños incuantificables en Alemania por inundaciones a causa de lluvias torrenciales en estados del oeste del país, convirtiéndose el lugar en zona de desastre. El huracán Grace llegó a México convirtiéndose en un fenómeno potencialmente destructor. Un padre en Jalapa, Veracruz, sufre por la muerte de su esposa y sus 5 hijos pequeños, cuando su casa colapsó por un deslave originado por el paso de Grace. A pesar de tantas señales evidentes que están aconteciendo, la mayoría de las personas, y sobre todo cristianos, están ignorando los sucesos de los últimos tiempos. Pareciera que no creen. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Son imágenes de una de las crisis humanitarias más desgarradoras. Es el caos en Afganistán, de miles de afganos que tratan desesperadamente abordar como sea aviones para huir del régimen talibán. El aeropuerto de Kabul se convirtió en un escenario de desesperación por subir a las aeronaves. En estas escenas se puede observar cientos de personas corriendo cerca de un avión militar estadounidense que se dirige a la pista de despegue, con algunas personas colgadas hasta del tren de aterrizaje. Esta cámara pudo captar cómo 2 objetos caen del avión. Varias fuentes aseguraron que se trataba de ciudadanos afganos que cayeron de las ruedas de la aeronave. Familias aterradas intentaban escapar de Afganistán, donde los talibanes tomaron el poder. Hay mucho temor de los afganos que los talibanes instauren el mismo régimen fundamentalista sobre la población, especialmente sobre millones de mujeres. Con estos acontecimientos podemos afirmar que estamos en los últimos tiempos. El propio Señor Jesús nos muestra que las señales de su venida serán tan claras que aquellos que estuvieren atentos espiritualmente percibirán y estarán preparados. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Busquemos a Dios mientras aún puede ser hallado. Debemos invertir más en nuestra vida espiritual y cuidar de nuestra alma. Un día más de vida es una oportunidad que Dios nos da para entregarnos a Él y así poder alcanzar nuestra salvación. Debemos estar preparados, ya sea para el regreso del Señor Jesús o para cualquier acontecimiento.
La salvación de nuestra alma es el tesoro más importante que podamos obtener. Valoremos lo que es para siempre, porque después podría ser demasiado tarde. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El fin se acerca. ¿Estás preparado?